Se lo vengo diciendo desde hace tiempo, Europa quiere guerra, bueno, las élites mayormente, ¿no? Quiere continuar con el conflicto de Ucrania y lo quiere hacer sin desear oír la palabra paz. Desea una guerra contra Rusia sin decir que es una guerra real contra Rusia. La califica de amenaza, pero ya de hablar de confrontación directa, pues son palabras mayores, ¿verdad? Habría que preguntar a von der Leyen eso de rearmar Europa y los planes del Reino Unido, por ejemplo, para mandar soldados a Ucrania incluyen algunos de sus conocidos, familiares, amigos, quizá algunos de los hijos de von der Leyen, ¿no? Habría que preguntarse cuántos soldados europeos estarían dispuestos a ir a suelo ucraniano de España, de mi país, por ejemplo. ¿Cuántos querrían ir de Italia a un lugar que se ha convertido en una picadora de carne, a un lugar en el que obligan a ir a los propios ucranianos a alistarse en el ejército en contra de su voluntad? Bienvenidos al Zoom. Cosas muy serias tenemos que hablar. Las preguntas están claras y se las pueden hacer directamente los ciudadanos europeos a Macron, Starmer y compañía. ¿Zelensky está dispuesto a una paz? Está visto que no. ¿Europa sigue queriendo guerra? Sus élites está visto que sí. ¿Están los ciudadanos de verdad dispuestos a gastar más en defensa con la perfecta excusa de esa leyenda de que viene el lobo para recortar su estado de bienestar? Pues yo creo que no tragan con ello, pero les van a obligar, ya lo verán. Y lo digo en un momento en el que Estados Unidos les dice que están en una guerra proxy y que Europa no pinta nada de nada. Pero vuelve el espíritu de Napoleón y otros fantasmas del pasado. Vamos a empezar, que tenemos mucho que hablar. Empezamos ya. El hecho es que Europa se enfrenta a un peligro claro y actual, y por eso he presentado hoy a los líderes el plan Rearmar Europa, un plan para dotar a Europa de la capacidad militar que necesita para hacer frente a las amenazas de hoy. Este plan podría movilizar hasta 800.000 millones de euros, y se trata de asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad, porque la urgencia es real. Bueno, ya tienen su mantra, ya pueden en Europa las élites estar tranquilas, que la cantinela de los medios de comunicación usados como altavoces políticos está más que clara y la están repitiendo ya. Guerra, no hay otra palabra, guerra. No podemos frenar la guerra en Ucrania. Vamos a hacer todo lo posible para que se siga manteniendo este conflicto al rojo vivo, porque está visto que estamos solos, que Trump quiere frenar esto y a nosotros no nos conviene, no queremos ni oír hablar de paz. Y eso se vio en el despacho Oval, en la reunión con Zelensky, así que abrazos hasta casi descoyuntar al líder del régimen en Londres, en Bruselas, a seguir hablando de armas y de esfuerzos de los ciudadanos, de rascarse el bolsillo, de la amenaza rusa. La sempiterna leyenda, que ayer estaba derrotada, atacaba con burros, decían los periódicos, El Confidencial, y hoy puede llegar a Burdeos, a Ginebra, a Roma, una auténtica vergüenza y un auténtico desastre. Que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine. ¿Quién puede creer que la Rusia de hoy se detendrá en Ucrania? Rusia se ha convertido, mientras lo digo, y por muchos años más, en una amenaza para Francia y Europa. Amenaza para Francia y para Europa. Ahí tienen a un Macron con ínfulas, ¿verdad?, de un Napoleón, que ya sabemos cómo acabó contra Rusia hace siglos, ¿no? Así que con la maquinaria puesta en funcionamiento, los líderes europeos, los proguerra, se han puesto sus mejores galas, sus trajes, aunque yo diría disfraces, para hacer un par de buenas representaciones de teatro como si fueran funciones de fin de curso en un colegio, para que quede clara cuál es su posición. Guerra, y lo vuelvo a repetir. Europa ha escenificado en Londres y en Bruselas, en el Consejo Europeo, que quiere guerra. Aunque ya les digo yo desde aquí que en esas escenografías se han hecho auténticos papelones. Y lo han sido porque Europa ahora mismo sin Estados Unidos no va a ninguna parte. Y eso se desprende de muchos puntos objetivos que vamos a hablar hoy aquí. Porque está muy bien hablar de todo esto y gritar a la galería y a los cuatro vientos aquello de una Europa fuerte, autosuficiente, de futuro, más segura de sí misma, algo que a mí, no sé a ustedes, me suena más o a un anuncio de televisión o a un libro de esos de autoayuda que se tiene en la mesilla de noche para acostarte con la conciencia tranquila, ¿verdad? Pero la verdad es que a Europa ha sido Estados Unidos quien la ha puesto de rodillas, por no ser grosero y mencionar otra posición, y que hablar de este rearme no es un plan ni realista ni sostenible, y no lo es porque la producción armamentística de Europa necesita energía. Necesita fábricas en funcionamiento a todo gas. Esas que están cerrando o se están yendo, se están arruinando merced a los precios de los recursos energéticos que compran a precios muy, muy altos, muy superiores a los que hacían con Rusia. Que es hora de despertarse, amigos, de reconocer lo que es un secreto a voces, que la guerra de Ucrania es un conflicto proxy de Occidente, de Estados Unidos, contra Moscú y Europa, ha sido utilizada. Ha quedado muy claro desde el principio que el presidente Donald Trump ve esto como un conflicto prolongado y estancado. Francamente, es una guerra subsidiaria entre potencias nucleares, Estados Unidos que ayuda a Ucrania y Rusia, y tiene que llegar a su fin.
Bueno, antes de hablar con mis invitados, me gustaría hacer énfasis en un par de puntos, si me permiten. El primero, el que se refiere sin duda, bueno, pues a ese cierre del grifo de los datos de inteligencia, de compartir esa inteligencia de Estados Unidos y que va a mermar mucho las acciones de Ucrania y de algunos de sus aliados. Porque todos los ataques ucranianos, y me refiero a armas de largo alcance, por ejemplo, entre otras, se hacen o se hacían siempre bajo ese paraguas de inteligencia de Estados Unidos. Y segundo, porque me quería referir a esa manera tan tonta en la que los líderes europeos debaten sobre un envío de tropas a Ucrania que saben que es algo inviable para Rusia, que Moscú no lo va a tolerar, que es un casus belli, porque eso sería un enfrentamiento directo, que parece que no se enteran y siguen insistiendo en ello, porque sería una guerra abierta y total entre la OTAN o entre los países de Europa y Moscú, y ya dejaríamos de lado todo eso del término proxy. ¿Están en Europa dispuestos a pasar realmente por este lance? Quería destacar una vez más que esto significaría no una supuesta participación híbrida, sino una participación directa, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en una guerra contra la Federación de Rusia. Esto no se puede permitir, especialmente en el contexto de la nerviosa declaración que hizo ayer Macron de que Rusia es una amenaza para Europa. Vamos a hablar de todo esto, pero antes damos un repaso, si les parece, por cuáles son nuestras direcciones en las redes sociales, son las que tienen en pantalla, siempre se las ofrecemos. Ya saben que estamos a su disposición en nuestro canal de Telegram, que nos pueden responder, dejar sus comentarios, leer artículos y además pueden seguir o mi cuenta en la plataforma X o también la del programa y suscribirse, como siempre, con este código QR a nuestra red de Contacte, donde pueden ver la reproducción de nuestro programa, del Zoom y también de Zoom Plus. Así que les esperamos. Vamos de inmediato a analizar el asunto que tenemos entre manos, que es bastante importante y tengo muchas cuestiones para nuestros invitados. Tengo el placer de poder hablar con Aníbal González, analista internacional, y con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Aníbal, Juan Antonio, muchísimas gracias por estar conmigo. Juan Antonio, empiezo por ti. La verdad, yo no sé si ha llegado la hora de decir, y lo venimos repitiendo ya bastante tiempo en este programa, si es que a alguien se le ha ido la cabeza, si es que realmente se han puesto una venda y están siendo guiados hacia un precipicio los líderes de Europa por estas élites. Se está hablando de tantas cosas, disuasión nuclear, enviar tropas, Rusia quiere conquistar Europa, que uno no sabe de verdad a qué atenerse. Y lo estamos viendo en estas dos escenificaciones que decía yo, tanto en Londres como en Bruselas, en este Consejo Europeo. Juan Antonio. A ver, en primer lugar, es evidente desde hace bastante tiempo que las élites europeas padecen un grave delirio mental, ¿vale? Esto va por adelantado, ¿eh? Y luego, ahora sí que podemos hablar tranquilamente de lo que hemos visto estos días. Yo creo que claramente lo que esta gente tiene la intención es de cómo continuar la guerra, para justificar muchas cosas, entre otras la situación económica, social y de desintegración europea. Y quieren continuar la guerra, pero claro, saben que son incapaces de poder enfrentarse a Rusia, con lo cual necesitan a Estados Unidos. Y todo lo que buscan es la forma de obtener garantías de seguridad de Estados Unidos para que si hay tropas francesas o británicas sobre el terreno y ocurre cualquier incidente provocado o no, hace cualquier bandera falsa o operación encubierta, obliga a Estados Unidos a entrar en el conflicto. Esa es toda la intención que tiene. La cuestión es que Donald Trump ha dicho que no va a entrar, no va a haber tropas a nivel de Estados Unidos, no se quieren dar esas garantías, no se quiere invocar el artículo 5 y yo no sé de qué manera el enviar o el decir que se va a enviar esas tropas, para mí, hemos escuchado las palabras de Lavrov, esto es un casus belli. Esto ahora mismo, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende en Ucrania después, imaginémonos, después de tener una paz? Tener tropas europeas allí, eso es inviable, no es posible ni es factible. Y Rusia lo ha dicho a nivel por activa y por pasiva. Sí, mira, yo siempre denominé este intento de Europa de colocar tropas en Ucrania, dentro de Ucrania, de un caballo de Troya. Así lo denominé hace varios meses cuando nace esta idea loca de Europa de colocar tropas dentro del territorio ucraniano, que si bien sabemos, las han colocado de formas diferentes en la calidad de mercenarios y otras especies ahí, ¿no? Yo creo que sí, que es un delirio muy grande que tiene Europa, ha llegado al borde de la desesperación realmente, lo que ha llevado inclusive a alimentar esa narrativa especial que tuvo el señor Macron en el día de ayer.
Javier. Pero vamos a ver, es que a mí me parece la verdad todo esto una incongruencia, o es que yo soy tonto, de verdad, perdón que utilice esta expresión, o no me estoy enterando de nada después de estar 8 años en este programa y siguiendo el conflicto. Desde mi punto de vista, ¿para qué va a querer conquistar Rusia a Europa cuando lo que siempre se ha querido son tratos comerciales, tener empresas, digamos, de explotación mixta, tener una buena relación de vecindad, Juan Antonio, cuando nos encontraríamos, no sé, es que yo veo ahora mismo la situación en la que está Europa y es que me dan ganas de todo menos de conquistar, es decir, es que Francia se tiene que tapar muchas vergüenzas internas, es que Alemania está como está, es que el Reino Unido, que ahora quiere encabezar y está fuera de la Unión Europea, es que hay que ver lo que tiene dentro. Es decir, esta disparatada narrativa, de verdad, ¿los europeos se lo están tragando o es que son solo los políticos manejados por las élites los que nos la quieren vender de nuevo para justificar ese rearme y justificar más recortes sociales, como decía Juan Antonio? Claro, es decir, a ver, las élites europeas conocen perfectamente la situación, saben perfectamente que Rusia no tiene ninguna intención de avanzar por Europa ni llegar a Lisboa, ni ninguno de estos delirios de enfermos mentales que tienen. Es decir, no, ellos lo saben perfectamente. La cuestión está en que, de alguna forma, hay que meterle el miedo a la población europea para que soporte lo que viene. Y lo que viene es hacer gasto en armamento, gasto para el complejo militar industrial, gasto para beneficio de determinadas élites. ¿A costa de qué? A costa de recortes sociales, recortes en infraestructuras, recortes en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, que si no es muy difícil que las poblaciones lo soporten. Y luego, todo esto del rearme, es que vamos a ver, es que hemos dicho que es que hay que estar de la mano de Estados Unidos. Porque yo a Europa no veo que cómo puede partir de cero ahora si nunca ha tenido una estructura unificada de defensa. Es decir, Aníbal, yo he escuchado aquí hablar a lo largo de los años Fondo Europeo de Defensa, la PESCO, la brújula estratégica, y hoy hablamos del rearme. Bueno, bauticémoslo como nosotros queramos, pero ahora mismo lo único que hay en común entre las tropas de todos los países, de los 27, son los elementos que pueden compatibilizar con Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho, señores, nosotros queremos la paz y aquí podemos apagar un botón, aquí no se vuelven a compartir datos de inteligencia porque nosotros lo que queremos es la paz. Es como si mandas al ejército europeo o de todos los países que quieran hacer uno al Pleistoceno. Es decir, es empezar a mirar y a generar la piedra, desde mi punto de vista, Aníbal. Sí, queda claro que han caído las caretas definitivamente y esa guerra proxy que llaman hoy, queda bien claro que la OTAN participó 100% dentro del territorio ucraniano. Rusia no solo enfrentó a Ucrania, Rusia enfrentó a la OTAN. Y hoy queda sin ojos porque Estados Unidos le ha cerrado esa ventana de la inteligencia, tanto aérea como terrestre, y lo que deja en una posición bastante delicada, por decirlo de alguna manera, al señor Zelensky y su ejército nazista, ¿no? Entonces yo creo que aquí Europa ahora en ese desespero está intentando forzar la barra para que Estados Unidos apoye el ingreso de tropas dentro del territorio ucraniano, que creo que no va a aceptar de ninguna manera Estados Unidos porque sabe que queda comprometido directamente contra Rusia. Pero es que esto es muy, muy fácil. Estados Unidos ha dicho que no va a mandar esas tropas. Vemos al Reino Unido que lo único que está haciendo es intentar incordiar. De hecho, incluso con posibles actos de sabotaje apoyados que han ido en detrimento de los intereses de Estados Unidos. ¿Quién tiene los datos de inteligencia si Estados Unidos lo va a frenar? Reino Unido puede estar maniobrando por ahí. Pero es que a mí me gustaría preguntar, y tú como militar, Juan Antonio, ¿cuántos países estarían dispuestos hoy de los 27 a enviar soldados a territorio ucraniano? ¿Cuántos? Me gustaría, si podríamos contarlos con los dedos de una mano. Y luego después, ¿cuántos de estos presidentes o primeros ministros estarían dispuestos a asumir la responsabilidad de que desgraciadamente llegaran muertos a sus aeropuertos esos soldados, o los que hayan enviado, de manera voluntaria, obligatoria o lo que sea? Es que ya se están leyendo algunas encuestas en medios de comunicación, de verdad, que es que hacen algunos que se nos salten un poco los ánimos. A ver, no te fíes de ninguna de esas encuestas, son pura mentira, ¿no? Pura manipulación. La realidad, yo tengo encuestas de canales de Telegram de militares españoles, y ni ellos creen en que sea necesario ni ir, ni están dispuestos, ni tienen ganas, ni se creen toda esta historieta, toda esta narrativa que es falsa. Los líderes europeos pueden, de boca, o sea, hablando, son capaces de decir cualquier cosa, pero la realidad es muy distinta.
La realidad es tan distinta, que al final el Reino Unido, que es el más gallito de todos, dice que puede mandar 12.000 efectivos a Ucrania. Eso es todo lo que puede mandar, porque hay que hacer 4 rotaciones al año, se nos ponen 50.000, que es más del 50% de todo el ejército británico. O sea, y esto es el Reino Unido, O sea, decir, vamos a ver, no es realista, no fue realista ahora, ni hace 3 años, ni hace 8 años, nada de esto es realista, y mucho menos sin la cobertura del ejército norteamericano, sobre todo su cobertura ISR de inteligencia, satélites, aguas, sistemas de drones espía, etcétera, etcétera. O sea, es un delirio. Y luego está todo esto de que se habla de la autonomía por nuestro futuro, porque claro, incluso tenemos ahora una especie de rival o enemigo. Es como si se hubieran puesto en un lado Rusia y Estados Unidos, que quieren pactar una paz, y por otro lado están las élites, y por otro lado están las élites europeas y Zelensky, que no Ucrania, que hay que decirlo, Zelensky que no Ucrania, porque los ucranianos están deseando que termine el conflicto lo antes posible, están unos contra otros. Y sobre todo hay que tener en cuenta que ese rearme, esos 800.000 millones o esas armas que quieran tener, Aníbal, ¿a quién se las va a comprar Europa? ¿Va a ser fabricación propia? Yo, perdón, pero no me lo creo. Ahora mismo no hay ni capacidad energética ni capacidad de producción en Europa ni en ninguno de los países para producir al nivel que lo está haciendo ahora mismo Rusia, para tener un ejército potente, a menos que tengan un proyecto a largo plazo de 10 años y digan, oiga, nosotros a lo mejor podemos intentar plantearle una guerra o un cara a cara a Rusia en algún momento, incluso hablando de esa disuasión nuclear que Macron ha soltado, aunque no creo que haya estado muy acertado sabiendo la potencialidad que tiene Rusia. Aníbal. Sí. Javier, después del suicidio colectivo que cometió Europa sancionando a Rusia y enfrentando a Rusia, pretendiendo quebrar a Rusia y no consiguieron absolutamente nada, yo creo que Europa está en el caos absoluto y en la gran miseria económica. Entonces, ¿de dónde piensan ellos que van a sacar como para poder enfrentar el poder tan grande que tiene Rusia en los días de hoy? Aparte, por otro lado, Ucrania tampoco tiene esa disponibilidad para poder seguir enfrentando más nada, ni días por delante. Ahora, lo que a mí me preocupa es que Donald Trump dijo en su primera instancia por mucho tiempo que en 24 horas solucionaba este problema con Ucrania. Y bueno, ya van pasando los días, ya vamos a pasar el mes y seguimos esperando. Una cosa es lo que quieras vender, el humo que se quiera vender, y todos sabemos que Donald Trump a nivel de campaña ha podido vendernos todo el humo que haya querido, y otra cosa es la realidad cuando estás en el terreno, es decir, algo que está desde el 2014 enquistándose día tras día, año tras año, y después de todos los sabotajes que ha habido por parte de la diplomacia occidental, del Reino Unido principalmente, y de Francia y Alemania, que esa es otra incongruencia, es que ya ni tan siquiera el discurso se lo tragan ellos, Juan Antonio. Decía Macron que ha sido Rusia quien ha suspendido los acuerdos de Minsk. Oiga, no dijo la señora Merkel y el señor Hollande qué es lo que habían estado pretendiendo, qué es lo que se está intentando pretender ahora. Y sobre todo, que son lenguajes y que son mentiras que se están intentando vender y envolver a través de todos estos medios, y tú lo conoces muy bien, Juan Antonio, la persecución que existe y el relato único que se quiere hacer. Es decir, se está viviendo una especie de edad de oro de la propaganda en la que se nos está el individuo que antes debía ser racional se está convirtiendo en un individuo masa, y es lo que están intentando hacer con toda Europa. A ver, es que lo único que tienen es la narrativa, que dominar la narrativa a través de los medios de comunicación, siguiendo las consignas que elaboran desde la OTAN. Solo tienen la narrativa, porque si al ciudadano europeo se le dice que una familia de 4 miembros, una familia normal de 4 miembros, va a tener que pagar 7.700 euros en armamento para estos señores, para defender los intereses de estos señores, lógicamente no lo aceptaría. Por tanto, es necesaria la narrativa, controlar la narrativa, el discurso, el relato, la falsificación de la realidad para poder sostener esto. Por eso Macron, con todo el desparpajo, con toda la caradura, hizo un discurso en el que no dijo una sola verdad, ni una sola, no solo lo de Minsk, hombre, es que no dijo una sola verdad. Ni tiene capacidad disuasoria nuclear, porque no tiene vectores de lanzamiento adecuados que no pueda detener la defensa aérea rusa, ni lo de Minsk lo rompió Rusia, ni nada por el estilo. Fue todo una absoluta secuencia de falsedades. Pero bueno, es lo que intentan, que la gente no tenga una forma de ver la realidad
y de entender lo que está pasando, porque entonces evidentemente las caretas se caerían, todo quedaría en evidencia y sería, vamos, absolutamente rechazado por la opinión pública. Hablando de caretas, y siempre lo estamos aquí, mira, son las 5 menos 10 horas de Moscú y es casi la hora del té, Aníbal, yo creo que sería la hora de que en Londres nos podíamos tomar una tacita de té. El papel que está ejerciendo ahora mismo Londres, la verdad, desde luego que es la disrupción absolutamente total. Ya no solo con el rol que hizo en Estambul, sino cómo lo está haciendo ahora y sobre todo de qué manera yo creo que está intentando torpedear algunas de las acciones diplomáticas que tiene Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos está intentando llevar una paz, ahora mismo Londres está muy en contra de todo eso y hay un enfrentamiento muy claro, porque Londres es quien se quiere llevar la tostada, en este caso, si se me permite la expresión, o tener la voz cantante en Kiev, ¿no? Y en Estados Unidos se están dando cuenta y claman por la paz y Londres, desde luego, no está muy dispuesto, porque quiere pescar en río revuelto. Y si puede hacer daño a Trump, que tiene señalado a Starmer, mucho mejor. Y Zelensky, ni el Reino Unido, ni Francia, ni Europa en su conjunto, nunca tuvieron un plan de paz para poder presentarlo. Por eso se ha mandado siempre a Zelensky y en esta última oportunidad donde sale mal herido en la Casa Blanca, vuelve nuevamente a sus patrones allí en Europa a recibir órdenes y a ver qué es lo que hacemos ahora después de esa gran embarrada. Es allí donde nosotros podemos entender como analistas que el tiempo del señor Zelensky acabó, que el tiempo de Europa acabó también. Muchos rumores, ni la fuerza ni el mandato. Aníbal, perdona que te corte, muchos rumores sobre posibles sustituciones o candidatos o unas elecciones, lo que está planeando en Ucrania, Aníbal. Sí, yo lo dije no hace mucho, de que es muy posible que pueda ocurrir un golpe de Estado originado mismo por los propios militares ucranianos, porque ya no hay aceptación ni siquiera en la población ucraniana como tanto más en el ejército ucraniano, que se siente totalmente defraudado por este actor de pacotilla. Para terminar, Juan Antonio, yo no sé si quedarme con este refrán que es muy castizo de perro ladrador, poco mordedor, es decir, Europa necesita un plan, se llame rearme, se llame brújula estratégica, se llame X. Necesita un plan para tapar sus vergüenzas, para tapar la gestión dentro de sus países. Y lo peor de todo esto es que este plan lo están llevando a cabo las élites y gente que no ha sido elegidas. Las más beligerantes están siendo incluso las mujeres. Tenemos a von der Leyen y a los bálticos, tenemos a la primera ministra de Dinamarca. Por lo tanto, a mí me parece más una propaganda, ahora se va a vender la Europa de la defensa que se lleva vendiendo desde hace mucho tiempo y ya la Europa de la competencia, de la innovación, de ese informe Draghi, Juan Antonio, pues ya queda a años luz, ¿no? Ya para qué, el informe Draghi pues que se lo coma él con patatas y así pues ya terminamos de tomarnos el té nosotros, ¿no? Juan Antonio, para terminar. Es que es evidente. Si cuando no hay capacidad, pues te tienes que inventar una amenaza. Y es lo que han hecho, seguir con la amenaza. Saben que Estados Unidos se está separando de eso. Estados Unidos necesita dinero y quiere reducir sus gastos y, en concreto, 400.000 millones de lo que se está gastando en la OTAN. Y eso, claro, pone a las élites europeas en una situación muy difícil. ¿Y qué salida tienen? Lo de siempre. Tienen que darle a la maquinita económica para seguir gastando. Y claro, ¿cuál va a ser la excusa? Después de la pandemia, después de la emergencia climática, después de tantas cosas, pues ahora la guerra, la amenaza rusa, que es otra de las mentiras que soltó el señor Macron en su discurso enloquecido de la otra noche, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto está dentro de la tónica y vamos a ver más cosas, ¿eh? Vamos a ver cómo el discurso de Macron se repite por otros líderes europeos porque están todos en el mismo delirio. No, desde luego, y a todos aquellos que estén disconformes, como se está intentando tapar algunos países como Eslovaquia, por ejemplo, Hungría, bueno, ya se ha aprobado aquello de la mayoría, ya no hace falta que sean todos, para que no haya disidentes, hay que dejarlos al lado de todas las medidas que tomemos. Esa Europa tan democrática en la que algunos creíamos creer. Así que nada, muchísimas gracias, Aníbal, Juan Antonio, os mando un abrazo fortísimo, de verdad, cuidaros mucho, espero contar pronto con vosotros. Bueno, termino el programa de hoy rápidamente dándoles mi opinión, si me lo permiten. Europa ha perdido la cabeza, la ha perdido totalmente. Gran parte de sus líderes siguen escuchando esos susurros de las élites que quieren seguir la guerra con Ucrania, que quieren seguir alimentando el discurso belicista, a la guerra, que vienen los rusos, que siguen inflamando ese cuento, esa fábula de la amenaza rusa, que no admiten su derrota y que no quieren ser señalados por sus ciudadanos como auténticos perdedores. No quieren oír hablar de capitulación. Han sido malos gestores,
han sido arrastrados a un conflicto del que ahora no quieren salir, para no mencionar precisamente esa palabra de capitulación, para no admitir que han sido unos ineptos. Debe ser que esos mismos políticos son los que solo usan sus bonitas palabras para hablar de necesidad de luchar en el frente, de valentía, de desear la mejor de las suertes a aquellos soldados voluntarios que quieren mandar a Ucrania. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir? Repito, ¿han perdido la cabeza? ¿Por qué seguir prolongando este conflicto? ¿Por qué no hablar de paz? ¿Por qué se habla ahora de disuasión nuclear? ¿Estamos locos o qué? ¿Por qué, si saben sus auténticas capacidades, que no son muchas, hablan así o es que quieren esconder sus vergüenzas? Ahora parece que Europa es una sola con Zelensky. Aplaude y agradece ahora como si fuera una foca en el acuario el dinero y las armas europeas después de venir llorando prácticamente de Estados Unidos. Y además parece que Europa no solo quiere guerra con Estados Unidos, sino que le planta cara, para el que muchos se ha vuelto su enemigo. Muchos líderes hablan así en Bruselas. Esa es la lucha de las élites que les dije en este programa, del cambio de paradigma. ¿Está Europa preparada? ¿De verdad que sí? ¿Es capaz? ¿O estamos ante el principio del fin de esa Europa del bienestar que todos hemos conocido para pasar a una Europa de la defensa, de la guerra, de los valores impuestos por esas élites que manejan a los políticos? Este es ahora mismo el panorama en el que los que queremos paz somos señalados como amenaza o como peligro. Parece, no sé a ustedes, pero a mí me parece que el mundo está al revés. Más hablar de paz y menos querer la guerra.